Bueno, música y palabra de vida, bienvenidos al podcast del día de hoy. Gracias por estar en esta sintonía de música y palabra de vida en el rugido del león junto con mi amada Cristal. Amada Cristal, muy buenos días, bendiciones. Bendiciones a todos. Qué gusto poder estar una mañana más con nuestros amados hermanos en la fe. Con todos aquellos creyentes que saben y conocen que Yeshua HaMashiach es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que vamos a hablar del tema de hoy. ¿Qué nos trae el Eterno para nosotros hoy? Así es, hoy vamos a estar hablando de Job capítulo 37. Lo bueno del tema del día de hoy es de que toda persona puede sacar su Biblia y leer con nosotros, así que le invitamos a que lo haga. Saque su Biblia o ahí en su celular mientras escucha este tema del día de hoy lo pueda leer con nosotros. Les invitamos a que puedan buscar nuestro podcast por medio de YouTube. Búsquenos como Mañanas de Gloria y también por las diferentes aplicaciones. También nos puedes buscar en el día de hoy Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Mañanas de Gloria y reescuchar todas las reflexiones que estamos transmitiendo todos los días. Job capítulo 37, el tema del día de hoy. Al ver la tempestad, mi corazón palpita como si fuera a salírseme del pecho. Escuchen el estruendo de la voz del Eterno, el trueno que sale de su boca. Vamos a hacer una pausa en este versículo 2. El trueno que sale de la voz del Eterno. Y me recuerda que en el monte Sinaí se escuchaba la voz del Eterno como si fueran truenos. ¿Cómo es de poderosa? Sí, y solo en mi vida han habido 2 veces que me recuerde. Han habido, por supuesto, siempre suceden lluvias, tormentas, pero he visto 2 veces en mi vida donde me he quedado asustado de los relámpagos tan grandes. Una fue en el estado de Georgia cuando habíamos llegado aquí a Estados Unidos. Y escuché estas tormentas y eran muy fuertes y de verdad dije, pues parece que el cielo se estuviera rompiendo en 2. Y otro fue en un retiro de jóvenes, aproximadamente creo que hace 1 año o 2 años atrás. Estábamos en un campamento en la playa y literalmente sonaba como si fuera una guerra afuera de los relámpagos tan fuertes que caían que yo pensé que iban a cruzar por una ventana y me iban a matar. O sea, era fuerte. Así que me puedo imaginar tanto lo que escribe en este capítulo 37, porque dice: al ver la tempestad mi corazón palpita como si fuera a salirme del pecho. Escuchen el estruendo de la voz de Elohim, el trueno que sale de su boca. Me gusta cómo lo comparas tú, por supuesto siendo un contexto al monte Sinaí. Versículo 3. Él lanza el relámpago por todo el cielo y de un extremo a otro de la tierra. Luego se oye un estruendo cuando hace resonar su voz majestuosa, y mientras se oye el trueno, los relámpagos no cesan. El pueblo de Israel en el monte Sinaí ese día dijo: haremos y escucharemos, Moisés. Lo que el Eterno hable por medio de ti, nosotros haremos y escucharemos, pero que pare, que no escuchemos más. Era tan fuerte y por supuesto ellos mismos lo comparan a este mismo estruendo. Así que ni me puedo imaginar, si esto solo es una tormenta, lo que les contaba que yo escuché, no me puedo imaginar lo que puede ser realmente escuchar la voz de el Eterno, porque hoy en día muchas personas dicen, escuché la voz del Padre, pero aquí vemos de que el mismo Job y el mismo pueblo de Israel lo comparan casi a un estruendo magnífico en el cielo que hace el corazón palpitar. Esto va más también algunas ideas o algunos escritos rabínicos que dicen que el pueblo ese día se desmayó por completo al escuchar esos estruendos y que fue el mismo Ruach de Adonai que los levantó de nuevo porque era tan potente lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de la entrega de la ley, de la Torá, ese día. Entonces, magnífico cómo podemos describir y hacerle un contexto automático a ese día. Y miremos el versículo 5, dice: cuando
el Eterno hace tronar su voz, se producen maravillas, suceden grandes cosas que nadie puede comprender. Justo lo que estabas hablando ahora. Versículo 6. Ordena a la nieve caer sobre la tierra y hace que la lluvia caiga con violencia. Hace que los hombres se queden en sus casas y que todos reconozcan que Él es quien actúa. Entonces miremos algo porque me causa curiosidad. Cuando leemos el versículo 5 y dice que cuando el Eterno hace tronar su voz se producen maravillas, uno dice, wow, sí, se producen maravillas y uno se imagina cosas siempre muy positivas para nuestra mente, pero también hay cosas maravillosas a nuestro entendimiento, aunque no parezcan positivas. Porque uno dice, qué maravilloso puede ser que la lluvia caiga fuertemente, que caiga con violencia, que los hombres se queden en sus casas, que reconozcan que Él es el que actúa. ¿Eso es maravilloso? Sí, también es maravilloso. También es grandioso que todo lo que el Eterno hable hace que nosotros veamos su poder, aun cuando son cosas que nos hagan felices, aun cuando son cosas que quizás nos pongan tristes, no importa, todo lo que el Eterno diga es maravilloso. Y otro punto muy importante cuando dice, hace que los hombres se queden en sus casas y que reconozcan que Él es quien actúa. Esto me acuerda al momento de la pandemia, el tiempo de la pandemia, cuando las personas tuvimos que estar en casas. Todas las ciudades del mundo entero quedaron prácticamente desérticas al punto que los animales salvajes estaban volviendo a tomar posesión de estos terrenos de las mismas ciudades. ¿Y qué pudo hacer el hombre? Ver cómo el Eterno responde la oración también en casa, cómo comenzar a interactuar en casa con el Eterno, cómo interactuar inclusive por una enseñanza virtual, cómo poder comenzar a ver la nueva realidad. Y muchos, por la gracia del Eterno, cayeron en cuenta de que estaba alejándose del diario vivir con el Eterno. Otros, por el contrario, se sometieron en una depresión tan grande que soltaron esa relación con Él. Muchos cambios, pero a la final el Eterno es quien hace que a veces nos tengamos que quedar en casa para caer en cuenta de su poder. ¿Dónde está ese gran poder del hombre, no? ¿Dónde está ese gran poder que decimos tener al sentirnos orgullosos de pasar leyes en contra de los propósitos del Padre? Sí. Al decir que somos como esos Hulks, grandes, temerosos, pero que cuando viene una tormenta, justo en este momento, cuando se está grabando este tema de hoy, hay un huracán que acaba de golpear Florida, y automáticamente sucede lo que dice el verso 7, hace que los hombres se queden en sus casas y que todos reconozcan que Él es quien actúa. Wow. Y vemos que se pasa muy a menudo. Entramos en casa y comenzamos a orar. Y entendemos que no somos ese hombre poderoso que decimos ser, ni tenemos las fuerzas como para poder parar un huracán, porque la naturaleza responde a la voluntad creada por el Creador. Claro que sí. Es muy cierto, inclusive los animales también, dice el versículo 8. Los animales entran en sus cuevas y allí se quedan escondidos. Del sur, qué interesante, viene el huracán, y del norte viene el frío. Por el soplo de Elohim se forma el hielo, y las aguas extensas se congelan. Él carga de humedad las nubes, y hace que de ellas surja el rayo, y el rayo va zigzagueando por el cielo, cumpliendo así las órdenes de Elohim en toda la superficie de la tierra. Hay algo acá. ¿Qué quiere decir Job? Porque yo sé que van a salir inmediatamente aquellos que son respaldos científicos, aquellos que les gusta ver los análisis, aquellos que quizás tienen pensamientos ateos o agnósticos, y van a decir, pues claro, en aquella época
En aquella época de Job, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, ellos no sabían por qué se congelaban las aguas y decían que ese era el soplo de un dios. Ellos no sabían por qué se creaba un rayo, hoy en día ya sabemos, y entonces ellos decían que esa era la voz de Dios. Y ya sabían, no se sabía cómo se creaba el huracán, pero entonces ellos todos se lo atribuían a Dios. Y nosotros le decimos ahora, Job está siendo muy claro. Él dice, no está diciendo que el huracán entonces Dios lo hace para castigar a la humanidad. Lo que está diciendo es, del sur viene el huracán, del norte viene el frío, o sea, porque así fue hecho. Pero a la final, todo ello fue hecho porque el Eterno así lo quiso hacer y así dispuso que fuera. En algún momento se crea un choque de temperatura con el mar y se crea el huracán. En algún momento tenemos temporadas de frío y temporadas de calor. Y Job lo que dice es, reconozco. No quiero hacerme el que, esto pasa porque sí, porque así fue, porque así evolucionó. No, reconozco que hay un Elohim gigante, que Él creó todo esto. Verso 13. De todo ello, ¿se vale Elohim para castigar a la tierra o para mostrarle su bondad? Verso 14. Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Elohim. ¿Sabes tú cómo Elohim dispone todo esto y cómo brilla el relámpago en la nube? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire, prueba admirable de su perfecta inteligencia? Tú te sofocas de calor entre tu ropa, cuando el viento del sur adormece la tierra. ¿Puedes tú ayudar a Elohim a extender el cielo y dejarlo firme como una hoja de metal? Verso 19. Enséñanos qué debemos decirle a Dios, pues estamos a oscuras y sin argumentos. Yo ni siquiera le diría que quiero hablar, pues sería como querer que me destruya. Interesante, ¿no? Muy interesante. Esta fue una respuesta entonces de uno de sus amigos. Pero hay una parte que me gustó, un versículo que me gustó, que me llamó muchísimo la atención y es, Job, ten paciencia y escucha. Considera las cosas admirables que hace Adonai. En algún momento estamos con miedo, con ansiedad, quizás por el trueno, quizás por la tormenta, quizás por el huracán, quizás por problemas, quizás por adversidades de la vida. Y lo único que le puede decir una persona que ha analizado el corazón bondadoso de Adonai es, ten paciencia y escucha y considera las cosas admirables que Adonai hace. Considera aquello que la misma Biblia, que la misma palabra, que la misma Torá, que la misma escritura, según como tú la conozcas, muestra que el Eterno actúa. ¿Cómo muestran? ¿Cómo es su actuar? Considera que Él es también nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro castillo. Y así sucesivamente tenemos todos aquellos como sinónimos del nombre que le damos al Eterno. Hay momentos en los que toca tener paciencia. Hay momentos en los que toca escuchar aun cuando no queremos escuchar. Y solamente considerar todo lo admirable del Eterno y pedirle que sea Él el que actúe, aunque a veces no lo entendamos. Definitivamente, y quiero que regreso a ese punto, especialmente lo que estás diciendo, que es desde el verso 14 al verso 20. En verdad, nosotros tenemos que agradecerle al Padre por todo lo que Él hace. Y dos es, lo he dicho antes y lo he leído en un libro, no me recuerdo en este momento cuándo, pero a veces somos como esos niños pequeños que van atrás de un carro y que no saben dónde están. Van en un viaje y ni saben en qué parte del mundo están. Y aún así, tienen a veces las agallas de poder decirle a su papá o a su mamá, estamos perdidos.
cuando ellos mismos ni saben cómo colocarse un zapato, ¿sí? Lo digo porque para menospreciar no, lo digo es porque a veces así somos con el Padre. Tratamos de controlar lo que el Padre quiere hacer. Y eso me impactó de ese libro. Porque aquí especialmente se está haciendo esas preguntas. ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? ¿Sabes tú cómo Elohim dispone todo esto y cómo brilla el relámpago? Tú te sofocas del calor entre tu ropa. O sea, tú ni sabes cómo arreglar ese problema de que te sofocas y tú quieres venir a darle guianza al Padre. Sí. Y a veces podemos ser esas personas en nuestra vida en vez de agradecer al Padre en su voluntad perfecta y dejar que las cosas corran su ciclo normal en la vida. Y solo pedirle al Padre que su voluntad perfecta se haga en la vida de cada uno de nosotros. Maravilloso. Y el versículo 21 nos dice: no es posible ver la luz del sol cuando las nubes lo ocultan, pero si el viento sopla, el cielo se aclara. Y uno dice, pues obvio, pues muy natural. Pero si lo miramos en el aspecto espiritual, también nos está diciendo lo que nos dijo Yeshua cuando vino acá. Ustedes en Apocalipsis se lo dijo a Juan y es: ustedes creen que ven y si supieran que son ciegos, compra de mí colirio para que puedas ver. Y luego dice: cuando el viento sopla, el cielo se aclara. Y es: deja que el viento sople. Y también como es, aparte de con los truenos, el viento también es un sinónimo que le atribuyen a la voz del Eterno. Elías, el profeta Elías, dice que escuchó un gran estruendo y no era. Un terremoto y allí no estaba. Y escuchó un susurro, un viento suave y apacible. Y allí estaba la presencia de Elohim. Así que dejemos que sea ese viento apacible el que aclare todas esas nubes que a veces no nos permiten tener la verdadera luz en nuestros ojos. Verso 22. Resplandores de oro aparecen por el norte, cuando Dios se rodea de terrible majestad. No podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo, es recto y no oprime a nadie. Por eso los hombres le temen. Nada significan los sabios para Él. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? La verdad, magnífico. Así como decía en el versículo anterior, creo que fue el 5, magnífico. No podemos comprender al Todopoderoso, no podemos comprender su magnificencia, así nos parezca muy positiva o negativa a nuestra vida, así nos parezca que no tiene entendimiento o es demasiado bueno o quizás no me agrada, no importa lo que yo piense, a la final no voy a poder comprenderlo. Y al final del día, Él es el creador de todo, sí. El que creó las leyes de la naturaleza y el que sabe controlarlas, así como vimos a nuestro amado Yeshua en la parte de una barca, descansando sin ningún temor, porque sabía que la creación le obedecía a Él. Vemos la importancia del Ejad allí, ¿no? Y también vemos cuando Él se levanta, los discípulos con miedo, y Él da la orden de que haya paz. Vemos cómo Él controla la naturaleza para su voluntad perfecta y para la gloria de su nombre. Qué hermoso mirar el final de este capítulo. El Eterno es inmensamente fuerte, es justo, es recto, no oprime a nadie. Así que cuando uno dice, todo me está saliendo mal, pero Dios, ¿por qué me castigas? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me tratas de esta forma? ¿Por qué todo me sale mal? Eso es que me estás poniendo todo en contra. Y empezamos a creernos víctimas. Y creemos que es que Dios está contra nosotros y no sabemos que lo que está pasando es muchas veces consecuencias de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de actuar, de nuestro inconsciente. Finaliza diciendo, por eso los hombres le temen. Nada significan los sabios para él. Ni aun el más grande es sabio, ni aun aquellos que tienen su nombre en placas de oro en este planeta. Ni aun ellos que nosotros decimos, wow, ¿de dónde le salió esa fórmula? ¿Cómo se inventó eso? Wow, pero ¿cómo hizo para tener tanta inteligencia y crear ese cálculo? Pero ¿cómo hizo para darse cuenta de ese metal, de esa ingeniería?
¡Wow! ¿Cómo hizo para diseñar eso? ¿Cómo hizo para darse cuenta que esa medicina podía curar tal enfermedad? Y aún así esos sabios no significan nada para el Eterno. No significan nada no porque Él no los estime, porque no los quiera, no porque no los valore, sino porque en comparación a nuestro Elohim viviente, su sabiduría es pequeña. Porque Él, Adonai, es la sabiduría misma, y dicen que la sabiduría estaba con él cuando él estaba creando el cielo, los cielos y la tierra. ¿Quiere decir que la sabiduría es otra persona aparte del Eterno? No, de ninguna manera. Cuando el Eterno habla, lo único que puede salir de su boca es sabiduría. Su palabra es sabiduría. Su palabra es Yeshua HaMashiach. Eso quiere decir que nuestro Elohim es la sabiduría misma y el amor mismo. El Ejad de Adonai. Amén. A Él la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amada familia. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos de que puedan escuchar estas reflexiones y más en nuestro podcast de Mañanas de Gloria por medio de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube, en Radio Génesis 128. Allí puedes escuchar todas nuestras reflexiones diarias. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Bendiciones. Shalom, shalom.